Terminé. Hola.
Bueno, vamos a continuar con la clase. Ya recargaron energía, me imagino que todos. Sí, profe. Sí, profe. Ok. Bueno, entonces continuemos con la clase. Bueno, estábamos viendo que hay unos grupos de toxinas producidos por bacterias que son importantes también en la presencia de los síntomas, ¿no? Como son algunas clorosis, necrosis. Bueno, eso lo vamos a ir explicando también en la parte de fitopatología, pero también es importante, ¿no?, que se vaya como comprometiendo de una vez con esta parte. Hay algunas bacterias que generan algunas toxinas que son las responsables de generar ciertos síntomas. Cuando hablamos, por ejemplo, de bacterias como Pseudomonas syringae, Patovar tabasi, este Patovar ya lo voy a explicar, está relacionado con la clasificación taxonómica de acuerdo al hospedante. Si ustedes ven aquí, por ejemplo, esta es la especie, género, especie, Pseudomonas syringae, y Patovar, si ustedes se pueden ver aquí, está relacionada con la familia a la cual ellos afectan, o la especie o la variedad de plantas que ellos afectan. Por ejemplo, esta Tabasi está relacionada con tabaco, Corona faciens está relacionada con las plantas con plantas ornamentales, Garcia y Glicinia están relacionadas con plantas de soya, Atropurpurea es una planta ornamental, tomate, ¿sí? Tagetis está relacionada con esas tagetis que son plantas que se utilizan también como productoras fijadoras de nitrógeno. Syringae, Patovar syringae, está relacionada con plantas de varias especies, en especial plantas leguminosas. Y Erwinia milobora, pues, ya es otra especie, donde afecta especies de ciclo largo, ¿no? Como manzano, como la pera, como el castaño. Entonces, importante mirar que muchos de las toxinas que pueden producir las bacterias están relacionadas con, con los síntomas. Y ustedes se preguntarán, ¿qué es una clorosis? ¿Sí? ¿Qué es una necrosis? ¿Qué es una hipertrofia? ¿Por qué se forman halos cloróticos, marchites de las ramas? Esos son síntomas típicos que pueden generar las bacterias y que los vamos a ver también en la próxima semana cuando también alguno de sus compañeros nos muestre en la presentación cuáles son los síntomas que pueden producir las principales bacterias fitopatógenas en campo. Ojalá que quien tome este tema nos muestre solo imágenes, ¿no? Las imágenes dicen más que 1000 palabras en relación a la sintomatología. Bueno, y quería mostrarles estas bacterias. Miren, aquí hay una mano, posiblemente todas las bacterias que tenemos en la mano, ¿sí? Aquí hay una manito chiquita en una caja de Petri, de donde nos muestra la cantidad de patógenos que uno carga en la mano, ¿no? Ni por más a veces que se lave la mano, pueden quedar ahí las bacterias.
y más aún cuando hay pues tantos contaminantes en el ambiente, ¿no? Entonces, aquí lo que quiero mostrarles es que de esa primera imagen que ustedes tienen de la célula bacterial, ¿sí? Que es tan pequeñita que decíamos que tenía entre 0,2 a 0,5 micrómetros, ¿sí? A esto que yo les decía que son colonias, que es realmente un grupo de bacterias forman una colonia, ¿no? Y que las podemos sembrar de diferente forma, ¿no? En una caja de Petri. En una caja de Petri que contenga, ¿qué? Que contenga un medio de cultivo. Esa parte también práctica la vamos a ver el próximo viernes ahí en el laboratorio. ¿Cómo se hacen esos medios de cultivo y para sembrar esas bacterias, ¿no? Y eso nos va a llevar también a hacer las tinciones de grano. Entonces, importante que ustedes sepan diferenciar, ¿no? Que aquí hay una cantidad esta es una cepa pura, ¿sí? Miren que tiene una sola coloración, mientras aquí en la manito ustedes ven cantidades de bacterias de diferentes coloraciones, ¿cierto? Aquí tenemos otro tipo de bacterias que son los actinomicetes, que yo les decía que los actinomicetes tienen un crecimiento muy similar a un micelio de un hongo, ¿sí? Entonces generan también como una especie de hifas que generan los hongos, pero son realmente bacterias, ¿no? Son actinomicetes. ¿Cómo comprobar? A través de una tinción de grano, para salir de dudas. Porque muchas veces uno tiende a equivocarse, ¿no? Es muy fácil equivocarse al mirar esos crecimientos en los medios de cultivo. ¿Y qué medios de cultivo se necesitan para que crezcan estas bacterias? Pues las bacterias lo que necesitan es medios de cultivo enriquecidos en proteína. Y yo quiero que ustedes empiecen a cultivar bacterias, ¿sí? Hagamos el ejercicio, a ver cómo les va. Pues va a ser un ejercicio que lo vamos a hacer la próxima semana, el jueves, entre jueves y viernes. Es algo casero, ¿no? Para que ustedes se den cuenta lo rápido que puede crecer las bacterias en un medio rico en proteínas. Y ustedes me dirán, bueno, pero ¿dónde vamos a encontrar el agar? ¿Dónde vamos a encontrar eh, la caja de Petri? ¿Dónde vamos a hacer eso? Entonces vamos a tratar, de acuerdo a las condiciones que tenemos, vamos a tratar de trabajar en, en, con lo que hay en casa, con lo que hay en casa y con lo que podemos conseguir. Fíjense que antes, a inicios, ¿sí? Antes no habían esos medios de cultivo que hoy conocemos como agar nutritivo, como agar bacteriológico. Eso no había antes, pues estoy hablando a comienzos del siglo XVIII, ¿sí? Llevamos más de 325 años en la humanidad lidiando con bacterias, esto no es nuevo, ¿no? Y fue en 1878 donde se observó la primera célula bacteriana, ¿no? En un microscopio. Entonces, fíjense que esto no es nada nuevo. Y la primera generación de estas personas que trabajó con bacterias, ellos lo hacían desde gelatina, gelatina de esta que uno utiliza para consumir. Ese era el medio que le daba como la consistencia y la resistencia a ese medio. Entonces, yo los invito a que empiecen a curiosear en la cocina y en sus casas para que ustedes también puedan, no tenemos la oportunidad de ir al laboratorio, bueno, miremos a ver cómo hacemos para poder, aunque sea ver esas bacterias así en colonias donde podamos verlas. Y como las bacterias ellas crecen tan rápido y están en todos lados, por eso traje a colación esta manito que tiene
tantas bacterias. Nosotros tenemos bacterias en la boca, en las mucosas, en todo lado. Entonces va a ser muy fácil la aplicación de estos métodos. Entonces lo podemos hacer. Yo los invito a que lo hagan, se busquen algún recipiente donde puedan colocar un poquito de gelatina sin sabor, de esa que es transparente, o si la pueden tener con colores, pero no se van a ver la formación de colonias. Y un poquito, ¿no? Un poquito en una tacita que no vayan a volver a usar porque pues se va a llenar de bacterias. O en un recipiente de estos desechables que vienen con tapita, de esos donde a veces le colocan el ají, ¿sí? Esos son desechables y son estériles, ¿no? Vienen estériles. Entonces, sería bueno, miren, que desde la casa empecemos a hacer cositas y ustedes ya en la próxima clase me cuentan cómo les fue. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a coger un poco eh, mm, de gelatina sin sabor, y van a hacer, hagan de cuenta que cada tarrito de esos que yo les digo, de, de estos desechables con tapita, es una caja de Petri, ¿sí? Entonces, de los tarritos pequeños, no hay necesidad de tarro grande porque no les va a alcanzar la gelatina sin sabor. Entonces, en esos tarritos, una vez hagan su gelatina y ya la tengan lista, ¿qué van a hacer? Van a coger bacterias de su boca, cojan un hisopo, ¿sí? O un copito Johnson, o copito de cualquiera, que esté estéril, que esté limpio, y simplemente lo colocan ahí, ¿sí? Lo tapan, lo dejan ahí, y ustedes se van a dar cuenta que ahí van a crecer una cantidad de bacterias, ¿sí? Esa es una forma. Eso en un medio sólido. Entonces ustedes ya empiezan a ver y ya se empiezan a relacionar con la parte de la microbiología, donde utilizamos medios sólidos, pero también utilizamos medios líquidos para hacer evaluaciones de qué hay presente ahí, de qué no hay, si crecen bacterias, si no crecen. Eso lo vamos a hacer. ¿Sí? Entonces, ¿están de acuerdo? No, no es difícil, ¿no es cierto? No, sí, estamos de acuerdo, profe. Sí, muy Me toca. fácil, ¿no es cierto? Ok, Eso lo pueden hacer y le van haciendo el seguimiento a sus bacterias. Lo pueden hacer con la cámara del celular, van fotografiando día 1, se miraba esto, el día 2, y ustedes se van a dar cuenta hasta qué punto las bacterias dejan de crecer. Ellas van a dejar de crecer cuando ya no tengan más donde seguir creciendo. ¿Sí? Ya el medio ya no está enriquecido y ya no van a tener ellas donde más poder crecer. También les recomiendo, si lo podemos hacer adicional a ese medio, como la gelatina sin sabor no tiene nada de medio con proteína, entonces lo que van a hacer es coger la mitad, puede ser, la mitad de una pastilla NOR, ¿no? O un cuarto de pastilla NOR, o Maggi, la que usen, Ricostilla, no sé. Todos conocen, ¿no es cierto? Es algo fácil. sí, profe, sí conocemos. ¿Sí? Sí, eso. Entonces van a coger un cuarto de pastilla NOR y lo ponen a hervir. Lo ponen a hervir en agua, ¿Y ¿sí? cuánto sería? ¿En cuánta agua? En medio litro de agua. Del medio. O sea, y en esa agua van a hacer la gelatina. ¿Sí me explico? En esa agua caliente que hierven con el, con el caldo NOR. En ese caldo hacemos la gelatina. Exacto. Ahí hacen la gelatina. Con Ah, o sea, esa usted agua hacen la gelatina. quiere que ¿Sí? usted hagamos dos cosas aparte. Primero la gelatina sin sabor sola y luego con el no. Sí, sí, con el NOR. ¿Para qué?
para que ustedes también se den cuenta, miren, y la parte de agroforestal es de ensayo, y estas son cosas básicas que ustedes tienen que conocer, ¿sí? Nosotros lo hacíamos antes en el laboratorio, los estudiantes llevaban sus cositas, llevaban para hacer sus medios, pero como no tenemos laboratorio ahorita, vamos a tratar de convertir el laboratorio o la cocina en también parte de laboratorio, ¿no es cierto? Entonces, pues lo primero, ojalá se puedan comprar, porque vamos a hacer varios ensayos y yo creo que esta parte de los tarritos con tapa, eso no sirve mucho. Si quieren gastar un poco más en gelatina y todo eso, utilicen otros más grandes, pero lo podemos hacer por ahora con estos tarritos. ¿Cuántos les va a alcanzar? Pues no sé, puede ser, por ahora para arrancar, arranquemos con 5 con gelatinas sin sabor, solo el medio sólido, y la otra añadida a la proteína, ¿sí? Otras 5 con proteína. Entonces, ahí ustedes tienen que Profe, medir muy bien y relacionar muy bien las cantidades. Digan. a mí no me queda muy claro, por ejemplo, bueno, tengo claro el de la segunda que hay que hacer con la pastilla de NOR, pero la primera no, o sea, solo aplicamos Agua. la gelatina así, sin agua, sin nada, No, no, no. Agua, o agua normal. hervida. Agua hervida y Ah, haces ya, el medio, ¿sí? ya. Haces la gelatina normal. Ah, El listo, gelato profe. pones el hisopo. ¿Cómo? ¿Perdón? O sea, se hace la gelada y se le pone el hisopo para las bacterias. Sí. Ujú. Una vez ya quede solidificado, ¿no? Una vez solidificada, la hacen y no la vayan a meter a la nevera, sino que la dejan en condición ambiental Ahí es y la sacan de la cocina, ¿no? No vayan a dejar eso en la cocina que después o problemas con sus mamás. Profe, y una vez, o sea, hay una vez ya en los 5 tarritos de gelatina sin sabor normalita, allí ya le Ujú. ponemos el hisopo con las bacterias ya una vez solidificadas. Claro. A ver, voy paso a paso. Profe, una cosita antes de... ¿No Ujú. sería más fácil que usted nos pueda hacer un video demostrativo en el que nosotros Ay, miremos cómo va el paso a paso? Claro, también, no, profe, se subiría al Classroom y ahí ya pues, o sea, en parte sería más fácil porque cada uno miraría el paso a paso y rapidito lo haríamos también de la forma, pues como se lo demostraría, no, ¿no? En el porque yo no video. tengo quien me grabe los videos. Profe, o un Word, una como lista. Es que Vaya explicándonos ahí, profe, nomás. es fácil. No es que es fácil. Sí, ahí explíquenos. Hacer la gelada y Materiales. Colocan materiales. ¿Listo? Bueno, en materiales que tenemos. Ya. Primero, ¿dónde vamos a depositar la gelatina bueno, dónde vamos a depositar los medios? Los vamos a depositar en los tarritos de aquí, de esos plásticos desechables con tapa, ¿sí? Pequeños. Por eso les digo, tarritos pequeños, de esos que son como copitas, ¿cómo se llaman? Copitas de aguardiente, esas que vienen con Profe, tapa. profe, Como profe, ¿y se los puede hacer en esos que vienen como el postre? ¿Sirve también o no? también, pero se te va a gastar más medio. Ah, bueno, no, bueno. Yo les digo chiquitos para que no se les gaste tanta gelatina, ¿sí? Sí, porque la gelatina sin sabor no sé cuánto cuesta. Bueno, pero es algo que es muy económico, que se la consigue en cualquier tienda y que está también al alcance de todos. Bueno, entonces, de esos tarritos van a tomar 10 tarros con tapa. El agua con el que van a hacer la gelatina, ¿sí? Debe estar hervida. Recuerden que todos han hecho gelatina, ¿no es cierto? Profe, ¿esa ¿O agua alguien del no ha filtro, hecho nunca gelatina? profe, esa agua de filtro sirve, sí, no? ¿O no sonó?
Sí, claro. Ujú. Agua hervida con ozono está bien también, pero si la pueden hervir mejor. Una agua hervida le garantiza, hagan de cuenta que ustedes hierven el agua y es como agua estéril, salida de un Estéril. autoclave. ¿Listo? Los que tengan también, si quieren agua mucho más pura, los que tengan pitadora, pongan a pitar ahí el agua solita. Esa agua les va a quedar súper, súper, súper limpia para hacer este tipo de ensayos. Es para que pues, no se les contamine tanto, ¿no? Y así vamos a trabajar también para la parte de hongos. Entonces, hasta ahí sí vamos, ¿no? Entonces, tenemos materiales. El agua, que es indispensable, ya les dije cómo la pueden trabajar y cómo la pueden tratar. El agua, los recipientes donde vamos a trabajar, cómprese en una bolsa de unos 50 tarritos. Eso no es tan caro y nos va a servir para las pruebitas que vamos a hacer durante todo el semestre. La gelatina sin sabor, eso sí pueden comprar también suficiente porque la vamos a seguir utilizando para los medios. La pastilla de NOR, ¿no? Eso hay en toda casa, hay una pastillita de NOR. Entonces, como nos están pidiendo que los medios sean ricos en proteína, por eso en esa agua que estamos desarrollando para hacer el caldo, esa la vamos a hacer para la otra mitad del ensayo. La primera mitad del ensayo la vamos a hacer normal, como se hace una gelatina normal, ¿sí? Obviamente con el agua limpia. Y traten también de tener toda la condición de asepsia en sus casas, ¿no? Todo que esté limpio, no vamos a utilizar esos envases, pues no vamos a reutilizar esos recipientes porque pues van a ser contaminantes también. Lo ideal es que tratemos de reunir como condiciones de asepsia para trabajar. Eso por un lado. Entonces, una vez ya hagan ustedes el ensayo relacionado con la gelatina, ¿sí? Los que ya han hecho gelatina, ustedes saben que es muy fácil. Se aplica si quieren hacer un sobre de gelatina, Profe, una pregunta. es una taza de agua caliente y otra taza de agua fría, ¿no? Por eso les digo, tanto agua caliente tiene que estar hervida y el agua fría, ojalá pasada por la pitadora, que va a ser un agua muy estéril, muy limpia. Dígame. Profe, en cada cosito, en cada tarrito ponemos diferentes tipos de bacterias o solo una. Tú no sabes qué bacterias tienes en la boca, ¿no? Entonces, La flora de cada uno es diferente. ¿cómo? ¿Cómo? La flora que tiene cada uno es diferente. Claro. No son las mismas. No son las mismas. Por eso yo lo que quiero en este primer ensayo es que ustedes miren el crecimiento en dos medios de cultivo diferentes, ¿sí? El hecho de que le estemos agregando proteína al otro o a la mitad del ensayo, van a tener un crecimiento diferente al que estás, como viene la preparación para la gelatina sin sabor, ¿sí? ¿Y por qué les digo gelatina? Porque la gelatina simplemente da la consistencia al medio, ¿sí? Entonces, cuando uno mira estas cajas de Petri con medio, es porque ahí hay en el laboratorio utilizamos agar. El agar es el que le da esa consistencia. Y utilizamos agar nutritivo para las bacterias. Ya vienen unos tarros que vienen formulados desde un laboratorio y ahí están todos los componentes nutritivos relacionados con proteínas, ¿sí? Que son ricos, son medios ricos en proteínas para que crezcan las bacterias. Entonces, ese es el primer ensayo.
quiero que ustedes hagan su registro fotográfico del primer día hasta el día en que ya hubo un crecimiento ya exagerado y como sucio de todo, que cubrió todo el medio. Hasta ahí llega su resultado, ¿sí? Hasta ahí llega la toma de fotografías. Puede ser 1, 2 días, 3 días, 4 días, dependiendo de dónde estén también. Por ejemplo, los que estén en climas más cálidos, pues el crecimiento va a ser mucho más rápido. ¿Por qué? Porque las bacterias necesitan temperatura mucho más alta para poder desarrollarse mejor. Los que están en climas fríos, pues van a tener un crecimiento más lento. Y los que son curiosos en climas fríos pueden colocar un bombillo cerca de donde tienen sus ensayos y verán que ese calorcito también va a acelerar el proceso de crecimiento de las bacterias, ¿no? Entonces, lo importante es que ustedes sigan el paso a paso, bien juiciosos, revisen, y va a llegar un momento en que esas bacterias ya van a empezar a oler mal y entonces van a tener que desecharlas. Entonces también las desechan en la con la tapita en la basura orgánica. ¿Sí? ¿Estamos o no estamos? Sí, profe, sí estamos. Y por ejemplo, las personas que vivimos en parte caliente, ¿toca colocarla directo al sol o en sombra? ¿Cómo es? No, las dejas en un sitio de sombra. No hay necesidad de sol. Directo al sol, no. No. No, yo les digo por los de clima frío que ahí el proceso va a ser muy lento, pero lento es un día más o 2 días más. Eso acá en el laboratorio, acá nos crece súper rápido. Claro que nosotros a veces acá en el laboratorio lo que hacemos es incubarlas, ¿no? Incubarlas y les ponemos un poquito más de temperatura para acelerar los procesos, pero como ustedes van a tener prácticamente unos 8 días, si lo hacen, o si quieren hacerlo desde el lunes, entonces van a tener el tiempo suficiente para hacer la observación. ¿Sí quedó claro todo? Sí, por ejemplo, el hisopado que dice la profe es como, por ejemplo, esa prueba que hacen del COVID medio, le soban así la nariz. Exacto. Sí, lo sobas suavemente en el medio, ¿no? No a maltratar el medio, ¿sí? Sino suavemente y muy por encima, Zigzag, en zigzag, Ajá. así. ¿Listo? Y en la próxima clase ustedes me muestran las fotografías que van a obtener de todo su ensayo. Profe, ¿Sí? profe, yo tengo una duda. En cuanto Ajá. a la cantidad de gelatina que debe ir en las copitas, ¿debe ser al tope? ¿O puede ser hasta la mitad? Puede ser hasta la mitad nomás, ¿sí? Un poquito, yo diría, no tan al tope porque, bueno, para la toma de fotografías, bueno, yo creo que sí, ¿no? Ni tan alto ni tan bajito, ¿sí? Exacto, yo creo que sí, más o menos. ¿Qué le digo? Y en las tapitas deben ir tapado una vez nosotros hagamos sobar el hisopo, ¿lo tapamos de una? ¿O Sí, tiene que ser el aire? la tapas para evitar contaminación, ¿no? Cuando ustedes tomen la muestra de su saliva en el hisopo, ojalá puedan tener un mechero al lado, ¿no? Sí saben hacer un mechero, ¿no? O les explico. ¿Mm? ¿Y con alcohol? Sí, con alcohol de 90 para que les rinda, ¿no? Porque el otro se evapora más rápido, el de 70. Para hacer un mechero, cojan una mecha del trapeador, ¿sí? Todos tienen un trapeador en la casa, ¿no es cierto? Si es nuevo, mejor, ¿no es cierto? Cojan una mecha nueva de un trapeador y en un tarrito de vidrio
de vidrio, tiene que ser de vidrio, un frasco de vidrio, de esos de compotas, y ojalá con la tapa metálica. A la tapa metálica le hacen un orificio y por ahí van a pasar la mecha del trapeador. Y colocan en la parte de abajo el alcohol. En la base colocan el alcohol, no tan lleno, ¿no? A la mitad, porque se puede derramar y pueden haber incendios, ¿no? Tendrán cuidado. También colocan su mechero, lo prenden y listo. Y siempre que acaben, apaguen su mechero y lo dejan guardando para la siguiente clase. Entonces, esa es la forma como vamos a trabajar desde la casa. Creo que es una forma, ustedes se van a entretener, y se van a dar cuenta cómo es el crecimiento bacterial que tenemos en cada por uno. encima o al ¿Cómo, lado. cómo? El hisopo, ¿lo pasamos por encima o al lado? Por Por el encima, lado. por encima. Ujú. Ay. Por encima una sola vez y vamos a hacer este movimiento. ¿Verdad? Supongamos que esta es la caja. Yo no sé por qué se marca así esta cosa. Bueno, a ver, voy acá. Bueno, este es el recipiente. Supongamos que este es el recipiente, ¿listo? Entonces, usted va a coger con el hisopo y va a hacer esto. Como un zigzag. ¿Sí? No sé por qué se me van estas para acá. Usted va a hacer una forma de zigzag. ¿Listo? Y ahí queda. Para evitar contaminación. Entonces el mechero lo tenemos a un lado nomás, ¿no? O sea, Sí, no a hace un lado, a un lado. A un lado, abren el mechero. Ya les muestro. A ver. Aquí no tengo más. No, acá no más tengo. Bueno, estos son los crecimientos. Abren el mechero y simplemente no, aquí no están. Las tengo en diagnóstico. Abren el mechero y simplemente las siembran. Prenden el mechero, perdón, y simplemente las siembran, ¿no? Entonces, eso es lo que se va a desarrollar para la próxima clase. ¿Cómo así, profe? No entendí. No, simplemente prenden el mechero y siembras. Siembras quiere decir que pasas el hisopo sobre la gelatina, ¿sí? De forma suave, de forma muy suave, y ya queda sembrada la bacteria. Y le hacen el seguimiento por 1, 2, 3 días, dependiendo cómo es el crecimiento de la bacteria. Profe, o sea que el hisopo no había que dejarlo adentro del tarrito. No. Mm. El hisopo le sirve como medio como el medio que lleva de la boca hacia el medio de cultivo, ¿sí? No puedes agarrar con la mano ni nada de eso. Tienes que utilizar algo, cómo llevar la bacteria de tu boca al medio de cultivo. Los medios de cultivo es la gelatina sin sabor y la gelatina sin sabor más el caldo Nor. Entonces, lo importante es eso. Vas a llevar de tu boca al medio de cultivo a través del hisopo. Profe, yo tengo una pregunta, qué pena. Ujú. O sea, en cada tarrito pues en cada muestra tenemos que poner lo de la boca, o sea, serían 5 de gelatina de la boca y 5 de gelatina con el caldo, ¿sí?
Ujú, ujú. Si Profe, quieren, si quieren, para que no se les contamine, pues por cada uno pueden utilizar un hisopo diferente para que no se les contamine mucho. O utilice, como igual es sobre lo mismo, en los de caldo, en la gelatina con caldo, ahí cambian de hisopo. Entonces van a utilizar 2 hisopos. El primero para la gelatina sola y el segundo para la gelatina con el caldo Nor. ¿Sí quedó claro? profe, yo tengo una cierta idea para compartirse a los demás, para que vean cómo es, cómo se debe hacer. Ujú, ujú. ¿Yo puedo compartir cámara? Sí. Sí, claro. Ya. Ahí me ven todos. ¿Me ven Ujú, ahí, claro? ujú. Ya. Es así lo que la profesora dice, que aquí tiene la gelatina sin sabor y acá la gelatina con el caldo Nor. Entonces van a coger el hisopo que supongamos que es este. Entonces, ustedes cogen así, la boca, lo soban suave y esta es la llama. Ustedes van a hacer así, un poquito nomás, como dice la profesora, un poco así, para que mate lo que se pueda adherir ahí, así. Y una vez hecho eso, cogen en el tarro con gelatina sin sabor nomás, así, 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 así. Y otro, ahí lo pasan por mechero y con el caldo Nor, así van a hacer, así, Con así, uno nuevo, así. ¿no? Ajá, con uno nuevo. Y ya ahí. Y eso le hacen y la tapan y ya. Eso es lo que dice la profe. Ujú. Así es. ¿Sí quedó claro? Igual en la próxima clase, yo es para que ustedes se adelanten también un poquito a esto de los medios y empiecen como a manipular cositas que normalmente se hacen en el laboratorio de microbiología. Entonces, me gustaría que lo hagan como un ensayo. Profe, de pronto tengo otra pregunta. ¿Y uno podría hacerlos también, como decir, en otro, por decir, hace esos, los que te dice de la boca, y por decir, no sé, podríamos coger como con el isótopo de una mesa y hacer así también de otros? Ah, O también, así. en su celular nomás, ustedes pueden sacar cantidades de bacterias. Los celulares son más contaminados que un baño público. Entonces, lo pueden hacer. Claro que ahora como la gente ahora es más saciada, ¿no? Porque estamos constantemente lavándonos las manos, estamos constantemente aplicándonos alcohol, le aplicamos a las cosas que llevamos fuera de la casa. Entonces, posiblemente no encontremos tantos contaminantes, pero sí, en los celulares se encuentra también muchos contaminantes. En las chapas de las puertas, también las llaves, todo eso son fuentes de contaminación. Ahí ustedes van a encontrar cantidad de bacterias. También lo pueden hacer con el agua eh, que es potable o si no hay agua potable donde ustedes están también. Simplemente meten y si quieren, miren, esto es para que hagan ustedes la cantidad de ensayos que quieran. En esa agua que decimos que es potable, simplemente sumergen el hisopo y hacen el rayadito ahí en el medio de cultivo a ver qué encuentran. Y si no quieren hacerlo con la boca, lo pueden hacer con cualquier eh, mm, superficie o sustancia que ustedes quieran. De Por ejemplo, tapabocas. el agua, ahí vamos a encontrar bacterias si no es Profe, potable. entonces no habría ningún problema que uno coja, por decir, cada tarrito una muestra diferente por decir, de cada superficie de la boca, así, del perro, No, así. no hay problema. Lo que sí tienen que marcarla, ¿no? Se consiguen un marcador de Sharpie y, y en las tapas van a marcar. Por ejemplo, usted le escribe gelatina o G para ver si es muy pequeña la tapita G
más la muestra, por ejemplo, agua potable o agua de grifo, o se van a una sequía cerca donde haya, y miren si esa agua qué tan contaminada está, ¿no? Entonces se puede hacer desde diferentes formas. Profe. Profe. Se fue. ¿Sí me entendieron? Hello. Bueno, entonces, ¿hay alguna otra pregunta? Profe, yo tengo una pregunta. A ver. ¿En el mechero se puede usar una vela también? Sí, claro. Sí. Eso era, profe. Gracias. Bueno. Profe, o sea, ¿usar la vela como mechero o cómo? Sí, claro. Varias, ¿no? Pues unas 2, 3 velitas. Es para evitar la contaminación del sitio donde uno va a trabajar, ¿no? El sitio debe estar limpio, apliquen alcohol. Bueno, ahora ya es muy fácil, todo el mundo tiene alcohol en su casa. Limpien la superficie donde vayan a trabajar. Y las muestras o las cajitas con los diferentes medios, pues también sus manos limpias, todo tiene que estar limpio, ¿no? Para evitar al máximo la contaminación. Esto es Profe. como lo esencial. Digan. Profe, o sea, cuando hacemos referencia al caldo concentrado, ¿no? Puede ser cualquier otro tipo, ya sea doña gallina o esos otros que hay. Sí, sí, el que usen en la casa, no importa, porque esos son a base de proteína, ¿no? Eso como es a base de carne y de proteína sí, de vaca y de cerdo, y eso hacen un poco de mezclas. Eso tiene alto contenido de proteína. O si no, pues, no, pero yo les pido este caldo porque es un caldo que no genera residuos, ¿no? Es un caldo limpio. Bueno, ¿hay alguna otra pregunta? Profe, disculpe, yo tuve un problema con internet y no escuché bien una parte. Son dos muestras, o pues en los tarritos, unas muestras van en la gelatina con el caldo Knorr y otras gelatina así normal o cómo. Sí, como viene la gelatina. Normal, Ya, normal. gracias, profe. Todos saben, bueno, el que nunca ha ensayado en hacer una gelatina va a aprender a hacer la gelatina, ¿no? Necesita agua fría y agua caliente para que se disuelva. Si no, le va a quedar grumos si la hace con agua fría. Entonces, una taza de agua caliente, una taza de agua fría. En la taza de agua caliente, cuando hiervan el agua, primero aplican en esa agua caliente aplican el sobre de la gelatina. Lo mezclan y de ahí aplican el agua fría. Por eso les digo, el agua que vayan a emplear, así esté fría, tiene que ser agua hervida. Agua hervida para evitar contaminantes del agua. Igual, ustedes, y lo digo porque en los próximos laboratorios, que ya empecemos a trabajar y empecemos como a purificar a través de medios, entonces ustedes ya dirán, bueno, sí es cierto que necesitamos agua limpia,
Es cierto que necesitamos acá los mecheros para evitar contaminaciones. Ya en el próximo laboratorio ya les digo también, o de una vez, hoy se compran un bombombún, ¿no? Me hacen el favor todos, un bombombún o una chupeta de esas que vienen con palito de plástico. Y van a coger una aguja de coser, ¿sí? Y la pegan al palito de plástico. ¿Cómo la pegan? Con calor, ¿no es cierto? Cogen una velita y ahí la pegan. Y ahí les va a quedar una aguja. Con esa aguja vamos a tratar también de trabajar en los próximos laboratorios, a ver ustedes cómo van haciendo también las cosas desde allá. Y yo creo que nos van a salir bien las cosas. Lo importante es que ustedes desde sus casas también aprendan a hacer esta parte de microbiología. Yo sé que no lo vamos a hacer con toda la asepsia y todo lo que trabajamos en el laboratorio, pero por lo menos es bueno saber con cosas que uno tiene en la casa también puede experimentar y hacer algunos ensayos. Bueno, entonces, si no hay más preguntas. Profe, y esto para mostrarle a ustedes, debemos hacer una presentación de PowerPoint, ¿no? De día 1, día 2, día 3, eso sí, ¿no? No en PowerPoint, en una sola, bueno, yo ahorita en Classroom les puedo colocar como un taller, un primer taller, experimento 1, medios de cultivo de bacterias. Entonces, en una sola hoja, ustedes me presentarían el trabajito ahí por Classroom. Como para mirar, ¿no? Mirar de forma fácil lo que va colgando cada estudiante de los trabajitos que se dejan. ¿De acuerdo? De acuerdo. Pero, profe, eso sería únicamente con, por decir, datos como el nombre, bueno, el código y las imágenes nada más, ¿no? Sí. Sí. Lo que sí tienen que especificar que si pues utilizaron de la boca, del agua, del perrito, del gato, no sé, de cualquier otra superficie, ¿sí? Es simplemente como para mirar también qué fue lo que hicieron y Por cómo lo ejemplo, hicieron. también el día, ¿no? Por el día de evolución que tiene. ¿Cómo? El día de evolución que tiene las bacterias. Claro. Ujú. Sí, van tomando una fotografía de acuerdo a lo que vayan haciendo. Y si alguien pues lo quiere grabar también, ¿no? Qué chévere que quede grabado como experimento y que pueda servir también para otros de sus compañeros. Si pueden grabar el paso a paso también, quedaría un buen trabajo también. Listo. Sí, lo pueden subir. Ahí en Classroom se puede subir cualquier archivo, no hay problema. Entonces, jóvenes, ¿quedó claro? Entonces, ensayen, hagan el ensayo, miren cómo van creciendo las bacterias, si les crece otras cosas también. Ustedes, ¿cómo diferenciar ese crecimiento de bacterias? Ellas, como mirábamos en la diapositiva, ellas generan unos crecimientos. ¿Estoy compartiendo pantalla o está en pausa? Sí, está mostrando diapositivas. ¿Qué están viendo ahorita? Las diapositivas. Las diapositivas, ya. Entonces, si pueden colocar el paso a paso, ¿dónde está? Importante. Y lo importante es que ustedes se den cuenta que cuando hay crecimiento de bacterias, van a tener una cantidad de colonias, así miren, redonditas, redondas, ¿sí?
les van a salir muchos colores porque depende de las bacterias que tengamos, pues van a generar diferentes tonalidades. Otra cosa que hay que tener en cuenta es que también les va a suceder esto. Pueden haber ahí también esporas de hongos en el ambiente o en la boca, no sé, de pronto tengan alguna infección por un hongo. Entonces, también van a estar presentes algunos hongos ahí, se pueden dar crecimientos así como de tipo micelial, ¿no? Pero las bacterias normalmente tienen esas coloraciones brillantes, ¿sí? Eso nos hace distinguirlas de otros organismos. Entonces, por lo menos el ensayo que sirva para que ustedes empiecen a ver esas colonias ya en algún medio, ¿no? En algún medio que se facilite su crecimiento. Entonces, ¿quedamos, jóvenes? Sí, profe. Ok. Profe, una Entonces, última ya. preguntita. ¿Sí? Ah, no, profe, no, qué pena ya. No, cuenta. No, profe, es que ya caí en cuenta, gracias, profe. Ok, listo. Entonces, jóvenes, nos vemos la próxima semana y estamos atentos a cualquier duda que tengan, me avisan o la comunican por Classroom. Profe, ¿cuántos días? ¿Puede ser unos 5 o 6 días tomando fotos? Yo diría que menos, ¿no? Porque como el espacio es tan chiquito, vas a tener un espacio muy reducido, o si quieres hacerlo pues en un recipiente más grandecito también, vas a tener más espacio, y como mirábamos en esta gráfica, pues ellas tienen un periodo exponencial y después ya se detiene el crecimiento y empieza ya a decaer. El tiempo es muy rápido, ¿no? Ustedes se van a dar cuenta que a los 3 días de pronto ya no tienen más alimento para poder ellas seguir creciendo, o no tienen más espacio para poder seguir creciendo. Pero es chévere ver esto, porque así uno ya va viendo lo teórico con lo práctico. Me parece chévere. Bueno, jóvenes, ahí los dejo entonces para que ensayen y cualquier duda me avisan. Y creo que miren que las cosas van surgiendo de ustedes mismos, ¿no? Yo no tenía pensado hacer esto, pero veo que son cosas que las podemos hacer desde casa. Son fáciles, no son tan costosas. No creo que creo que todos lo pueden hacer desde su casa y empiezan ustedes también a experimentar, ¿no? Y van a ver que en el transcurso de esta asignatura vamos a ver muchas cositas nosotros podemos hacer en casa y que a veces no las sabemos utilizar, sobre todo para manejo. Bueno, entonces los dejo, se cuidan y espero que esta clase haya generado nuevos conocimientos y nuevas expectativas dentro de su formación. Se cuidan. Hasta luego, Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego, profe. Que esté muy bien, hasta luego.